El desarrollo de la psicología en Latinoamérica. Tiene raíces europeas como ideas de países como Rusia, Alemania, Francia e Inglaterra, así como ideas de Estados Unidos, las condiciones culturales y sociales con el medio en el que surgen. Es así como surge la psicología en Latinoamérica. Según Rubén Aidila, surge de dos fuentes, como disciplina práctica que trató de colaborar con otras disciplinas como la medicina y la educación, y como rama de la psicología. Los países latinoamericanos con mayor desarrollo han sido Brasil, Argentina y México. Psicología científica. Iniciada en Latinoamérica en 1898, año en el cual Horacio Piñero instituye el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires. 1901. Horacio Piñero organizó un segundo laboratorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1908, Piñero, en compañía de José Ingenieros y otros psicólogos argentinos, fundó la Sociedad de Psicología de Buenos Aires. Argentina es considerada la cuna de la psicología en Latinoamérica. En la década de 1920 y 1930, la psicología comenzó también en otros países de América Latina como Chile por Enrique Molina, Arturo Pigadachena, Abelardo Iturriaga, entre otros. 1934. El primer pionero en psicología en el Perú fue Walter Blumenfeld, psicólogo alemán, quien organizó al Instituto de Psicología Experimental y Psicotecnia sus trabajos sobre psicología experimental, psicología del aprendizaje, entre otros. Tuvieron gran influencia en la psicología del Perú. 1935. Enrique Mouchet organizó el Instituto de Psicología y fundó la primera revista de psicología en América Latina. Anales fue la primera publicación psicológica en la Universidad de Buenos Aires. 1942. Asociación Psicoanalítica. Es una organización científica y profesional fundada el 15 de diciembre en 1942, en la ciudad de Buenos Aires por Ángel Garma. 1943. Primer número de revista de psicoanálisis. Se constituyó en una pieza de difusión en psicoanálisis argentino en el mundo. En Colombia, la psicología comenzó relacionada con la medicina y la educación. En 1947, la primera figura importante fue Mercedes Rodrigo, psicóloga española invitada a Colombia, pionera de la psicotecnia en América Latina. La psicología en América Latina tuvo un importante punto de desarrollo en la mitad del siglo pasado. Los primeros programas de entrenamiento profesional se crearon en 1947 y 1948. La Sociedad Interamericana se fundó en 1951. Principales enfoques o escuelas psicológicas en América Latina. Psicometría y evolución, psicoanálisis, análisis experimental del comportamiento, psicología cognitiva, psicología social y transcultural, psicología política, etc. La psicología latinoamericana ha utilizado doctrinas importadas como el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke, el sensualismo de Condillac, el vitalismo de Bergson, el positivismo lógico. En su primera etapa, la psicología en América Latina se limitó a adaptar test. Sin embargo, se han propuesto teorías originales, como la teoría de Díaz Guerrero, quien postuló la teoría histórico-biopsico-sociocultural del comportamiento humano, y Ardila, la síntesis experimental del comportamiento. Los principales pioneros en México fueron Ezequiel Chávez, quien enseñó psicología educacional y experimental, José Mesa Gutiérrez, autor de varios libros de psicología médica, Enrique Aragón, fundador de un laboratorio de psicología experimental, director del Instituto de Psicología y Psiquiatría de la Universidad Nacional. Probablemente el psicólogo latinoamericano que alcanzó más renombre en todo el mundo fue Emilio Miray López. Nacido en Cuba, sus principales áreas de interés fueron psicología clínica, psicología experimental, entre otros. 1959. En la Ciudad de México, Rogelio Díaz Guerrero, con su obra Estudios de Psicología del Mexicano. Ese mismo año, en Río de Janeiro, Brasil, se llevó a cabo el 6º Congreso Interamericano de la Psicología. 1961. Primera Escuela de Psicología en la Universidad de La Habana, Cuba. Ese mismo año, Venezuela funda el Colegio de Psicólogos. 1962. Brasil se convierte en el primer país de Latinoamérica en recibir reconocimiento legal de la profesión de psicología. Ese mismo año, Argentina funda la Asociación de Psicólogos. Mientras,
En Lima, Perú, Carlos Alberto Seguín presentó Psiquiatría y Sociedad. En 1963, Departamento de Psicología en Lima, Perú. 1965, Asociación Panameña de Psicólogos. 1966, Enrique Muchet presenta obra Manuales de Psicogeriatría. 1970, Aportaciones en materia de la psicología política y de la paz. 1972, en México, la UNAM funda el Laboratorio para Análisis Experimental de la Conducta. 1973, se reconoce a la psicología como profesión. Rogelio Díaz Guerrero, figura más significativa. En 1978, el doctor Sánchez de Almeida y la doctora María Eugenia Sánchez dan aportaciones de estudios sobre la población indígena para favorecer a la cultura y contrarrestar el racismo. Los psicólogos latinoamericanos les interesó orientar la investigación psicológica hacia los problemas ligados al desarrollo social. Este interés llevó al compromiso político, a la investigación-acción, al desarrollo de la psicología social comunitaria y finalmente a la psicología política. Ignacio Martín Baró es el más distinguido representante de este punto de vista. Asociaciones profesionales. Sociedad Interamericana de la Psicología, Sociedad Mexicana de Psicología, Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, fundada el 19 de febrero de 1975 en Bogotá, Colombia. La revolución más reciente en la psicología latinoamericana, la psicología cognitiva. La obra de Vygotsky cobra especial importancia sobre todo a finales del siglo XX. Actualmente la psicología latinoamericana es predominante y empírica, objetiva y cuantitativa. Para concluir, es muy importante la aportación de psicólogos latinoamericanos, ya que de ellos depende el lugar donde se desarrolla y analizan a esa sociedad y al hombre, para poder determinar sus investigaciones y aportaciones que sean acorde a la cultura de ese país, para entender mejor el comportamiento del ser humano.